¿Cómo era la vida en el Jurásico? ¿Sabías que los primeros animales que volaron no fueron aves, sino reptiles? Quédate, te lo explicaré todo. Nos sumergiremos en el Jurásico, un mundo donde las primeras aves comienzan a surgir, mientras cielos, tierras y mares están dominados por imponentes reptiles y dinosaurios. Así que mantén tus sentidos alertas y acompáñanos en esta experiencia única que te transportará a través del tiempo, explorando un periodo fascinante de nuestra historia. Ahora sí, comencemos. Imagina un mundo dominado por dinosaurios gigantes que recorren paisajes frondosos, donde los árboles tocan el cielo y la vida prospera como nunca antes. Este es el Jurásico, una época que abarca desde hace 200 millones de años hasta 145 millones de años en el corazón de la era Mesozoica, conocida como la Era de los Dinosaurios. Dividido en Jurásico temprano, medio y tardío, este periodo no solo fue testigo de la diversificación de los dinosaurios, sino también de profundas transformaciones geológicas y climáticas. Un clima cálido y húmedo, junto con niveles altos de oxígeno, creó las condiciones ideales para que tanto la vegetación como la fauna alcanzaran su máximo esplendor. En los cielos, pequeñas criaturas emplumadas empezaban a explorar el arte de volar, anunciando un cambio en la historia evolutiva. Imagínalo un mundo lleno de densos bosques, cielos surcados por las primeras criaturas aladas y suelos que vibran bajo el peso de los gigantes prehistóricos. Pero, ¿qué tan diferente era el paisaje jurásico del que conocemos hoy en día? Imagina enormes bosques de helechos gigantes como los arborescentes, que dominaron las primeras etapas de este periodo, cubriendo amplias áreas de tierra. En este tiempo, las selvas tropicales y los bosques cícadas eran predominantes, creando ecosistemas oscuros y húmedos, muy distintos de las selvas actuales. Las flores aún no existían, por lo que el paisaje carecía de colores vibrantes que asociamos con la vegetación moderna. En zonas más áridas, los desiertos eran vastos y casi inhóspitos, como el desierto de Namibia, donde la vida apenas resiste. Aunque si miramos bien, esos helechos gigantes podrían haber sido los antecesores de los sombreros de copa alta, ¿verdad? Con el avance del Jurásico Medio, la fragmentación de Pangea comenzó a alterar drásticamente el paisaje global. La separación de los continentes dio paso a la formación de océanos y mares interiores, como el mar de Sundance en América del Norte, creando nuevos hábitats donde emergieron criaturas marinas sorprendentes y extrañas. A medida que las placas tectónicas se movían, los ecosistemas cambiaban. Aparecieron áreas costeras fértiles y mares interiores que favorecieron el florecimiento de la vida marina, de forma similar a los arrecifes actuales, ambientes marinos ricos y diversos. Para el Jurásico tardío, el clima se volvió aún más cálido y húmedo. Este cambio climático favoreció la expansión de bosques densos dominados por coníferas y cícadas, cubriendo grandes áreas y transformando el paisaje en un entorno más fértil. Era tan cálido que hasta los primeros dinosaurios probablemente habrían disfrutado de un buen helado de frutas si hubieran existido las frutas, claro. El crecimiento de grandes pantanos y bosques de coníferas permitió el auge de los dinosaurios herbívoros más grandes que hayan existido, al tiempo que los depredadores se adaptaban a los nuevos ecosistemas. Estos hábitats diversos, que incluían ríos, lagunas y tierras altas, fueron escenario de intensas competiciones por recursos. La vegetación era tan densa en algunas áreas que apenas dejaba paso a la luz del sol, creando un entorno donde solo los más fuertes podían prosperar. ¿Quiénes eran los protagonistas de este mundo salvaje? En el Jurásico temprano, los primeros gigantes comenzaron a caminar sobre la Tierra, aunque los dinosaurios más colosales aún estaban por llegar. Algunos herbívoros comenzaban a hacerse notar. El Plateosaurus, un herbívoro de cuello largo y cuerpo robusto, alcanzaba hasta 10 metros de largo.
pertenecía a los saurichios, clasificado dentro de los prosaurópodos, un grupo primitivo que más tarde daría paso a los enormes saurópodos. Aunque el Plateosaurus era más pequeño en comparación con los gigantes posteriores, su tamaño lo colocaba como uno de los más grandes de su tiempo, marcando un punto de transición entre los dinosaurios más pequeños del Triásico y los colosales saurópodos del Jurásico. Imagina que ese dinosaurio se metiera en tu salón de clases, quedaría sin espacio para moverse. Sin embargo, la competencia por los recursos y la presencia de depredadores como el Herrerasaurus ya comenzaban a hacerse una constante lucha por la supervivencia. Los fósiles de Plateosaurus encontrados en yacimientos en Europa muestran no solo su morfología, sino también rastros de su comportamiento social, sugiriendo que podría haberse desplazado en manadas para enfrentar la amenaza de depredadores. Este hallazgo también resalta la importancia de los estudios fósiles, que nos permiten reconstruir la vida de los dinosaurios a partir de sus huellas, restos óseos y coprolitos. Parece que los Plateosaurus ya entendían que más vale juntos somos más fuertes cuando se trata de depredadores. Con la llegada del Jurásico Medio, los gigantes del Jurásico realmente comenzaron a mostrar su tamaño. El Brachiosaurus, uno de los dinosaurios más emblemáticos de este periodo, se destacó por su enorme tamaño, alcanzando los 12 metros de altura y más de 20 metros de largo. Este gigante de cuello largo, clasificado dentro de los saurópodos de la familia Brachysauridae, se alimentaba de las copas de los árboles, asemejándose a una versión colosal de una jirafa moderna. Los estudios de sus fósiles muestran una adaptación única en su anatomía. Sus patas delanteras eran más largas que las traseras, lo que le permitió alcanzar las partes más altas en los árboles, un rasgo evolutivo que lo distinguió de otros saurópodos contemporáneos. Este dinosaurio se habría sentido como el dueño del supermercado de hojas frescas. Al mismo tiempo, los depredadores como el Allosaurus, que alcanzaban los 10 metros de largo, acechaban a los herbívoros más grandes. Este depredador formidable, parte de la familia de los Allosauridae, no solo era cazador veloz y ágil, sino que su mandíbula poderosa y afilados dientes lo convirtieron en un aterrador rival para los gigantes herbívoros. Si el Allosaurus fuera un personaje en una película de terror, definitivamente tendría el papel del villano. Fósiles de Allosaurus han revelado una compleja estructura de dientes diseñados para desgarrar carne, lo que confirma su rol como depredador ápice. Además, estudios recientes de sus huellas han sugerido que cazaban en grupo, lo que les permitía enfrentarse incluso a herbívoros más grandes y fuertes. El Jurásico tardío estuvo marcado por una mayor diversificación en el tamaño y la forma de los dinosaurios. En este periodo, los herbívoros continuaron creciendo en tamaño y complejidad. Parece que los dinosaurios estaban pensando, mientras más grande mejor. Demasiado en serio. El Stegosaurus, aunque no tan colosal como el Brachiosaurus, seguía siendo un gigante en su propio derecho. Este dinosaurio pertenecía al orden Ornithischia y a la familia Stegosauridae. Alcanzaba los 9 metros de largo y presentaba una serie de características únicas, como placas dorsales en forma de escudo y una cola armada con espinas. La función de las placas sigue siendo objeto de debate. Algunas teorías sugieren que servía para la regulación térmica, mientras que otras plantean que su función era defensiva, para disuadir a los depredadores o atraer pareja. Quien no sepa cómo usarlas podría haber acabado con un peinado muy extraño de tanto juego de placas. Aunque el Stegosaurus no era tan rápido como el Allosaurus, su cola era letal. Equipada con grandes púas, podía causar daño significativo a cualquier atacante que se acercara demasiado. Además, los estudios fósiles han demostrado que los Stegosaurus tenían una dentición especializada para cortar vegetación dura, lo que indica que su dieta consistía principalmente en plantas fibrosas. La competencia de recursos se vio reflejada en una evolución compleja a lo largo de millones de años. Pero ¿cómo lograban estos gigantes convivir en un ambiente lleno de depredadores?
En los primeros tiempos del periodo, la vida estaba llena de riesgos. Los herbívoros más grandes, como los Plateosaurus, tenían que estar siempre alerta a los depredadores. Algunos desarrollaron defensas como colas largas que podían ser usadas para repeler a los atacantes. Mientras tanto, los depredadores como el Eoraptor, un dinosaurio carnívoro pequeño y ágil, acechaban a los herbívoros, buscando presas menos protegidas o más lentas. En este periodo, la lucha por la supervivencia era feroz, pero las estrategias defensivas de los herbívoros todavía eran simples. Era una época donde los dinosaurios se daban más pelea por la supervivencia que una serie de Netflix. Poco a poco, los depredadores se volvieron más sofisticados. Los Ceratosaurus, con su cresta distintiva en el hocico y su tamaño medio, se adaptó para cazar de manera más estratégica. Aunque no alcanzaba el tamaño de monstruos como el Allosaurus, este carnívoro era rápido y tenía dientes afilados que le ayudaban a cazar presas más pequeñas o a crías de dinosaurios más grandes. Los herbívoros, como el Diplodocus, un gigante de cuello largo, desarrollaron colas poderosas que podían ser utilizadas como látigos para defenderse. Un golpe de su cola podía ser letal para cualquier atacante y les daba la ventaja para escapar de los depredadores. La dinámica de la cadena alimenticia se volvía cada vez más compleja a medida que más especies se adaptaban a sus roles dentro del ecosistema. Los dinosaurios del Jurásico Medio estaban literalmente armando un menú de estrategias, unos golpeando, otros cazando y todos intentando sobrevivir como podían. Hacia el Jurásico tardío, los dinosaurios habían alcanzado su máximo esplendor. Los depredadores más grandes, como el Allosaurus, dominaron los ecosistemas. Con su tamaño y fuerza, podían cazar herbívoros mucho más grandes. Sin embargo, los herbívoros también eran formidables en este periodo. El Stegosaurus, por ejemplo, usaba sus placas dorsales y su cola armada con púas como defensa contra los depredadores. Además, los ecosistemas seguían siendo muy variados y especies más pequeñas como el Compognathus cazaban presas diminutas, pero no menos importante, competían por comida y recursos. La lucha por la supervivencia continuaba siendo una constante, donde cada especie debía desarrollar sus estrategias para mantenerse en la cima de la cadena alimenticia. Aquí el más grande no siempre era el que se llevaba la victoria, como en el juego de ajedrez. Cada pieza tenía su propia jugada que sorprendería. Ahora, situémonos un momento en Portugal, en la ciudad de Amadora, cerca de Lisboa. Nos introducimos a una cápsula del tiempo con un manto de invisibilidad como en Harry Potter y retrocederemos 151 millones de años. Al salir, estaríamos en la Eurasia, escondidos bajo un gran helecho gigante. Presenciaríamos un evento increíble. Un Allosaurus encuentra a un Stegosaurus pastando cerca de la ladera de un bosque. Al verlo, fascinado por su tamaño y abundante carne, decide atacarlo sin duda. Nos encontraremos en el mismísimo Coliseo de la prehistoria, donde una batalla cotidiana entre gigantes está a punto de comenzar. A primera vista, el ágil y poderoso Allosaurus parecía tener todas las ventajas frente al lento y pesado Stegosaurus. Sin embargo, el Stegosaurus cuenta con una defensa formidable. Su cola, el Tacomyces, equipada con púas y potentes músculos capaces de causar un golpe letal. Al atacar, el Allosaurus intentaba morder el flanco del Stegosaurus, evitando sus placas dorsales, pero justo cuando parecía tener éxito, el Stegosaurus lanza un golpe con su cola, con fuerza para perforar y fracturar, obligando al Allosaurus a retroceder. Aunque el depredador sobrevivió a la herida inicial, el daño podría ser mortal debido a infecciones. ¿Quién dijo que el Allosaurus tenía la partida ganada? El Stegosaurus le mostró que no todo en la vida es cuestión de tamaño. Volviendo a nuestro presente reflexivo, el análisis nos lleva a observar cómo, pese a la superioridad física del Allosaurus, las adaptaciones defensivas del Stegosaurus a finales del Jurásico nivelaban el campo de batalla, convirtiendo una victoria fácil en un peligroso reto. Estudios biomecánicos sugieren que estos golpes han sido frecuentes en enfrentamientos entre estas especies, pero entonces, ¿cómo se organizaban las especies para sobrevivir en estos escenarios extremos?
La vida social de los dinosaurios fue un aspecto fundamental para la supervivencia en el desafiante mundo del Jurásico, y aunque la evidencia es limitada, la investigación sugiere que muchos desarrollaron complejas estrategias de interacción que incluían la cooperación tanto en herbívoros como en carnívoros. A medida que el Jurásico avanzaba, estas interacciones se diversificaron y fortalecieron, reflejando la adaptación de las especies a su entorno cambiante. Parece que los dinosaurios sabían algo sobre el trabajo en equipo mucho antes de que llegaran las películas de superhéroes. La cooperación entre los dinosaurios herbívoros fue una de las primeras estrategias sociales documentadas y parece haber tenido varias funciones vitales, desde la defensa hasta la crianza. En los primeros días del Jurásico, herbívoros como el Plateosaurus formaban grupos para protegerse de depredadores. Aunque sus estructuras sociales eran rudimentarias, la vida en grupo les brindaba una ventaja al permitirles detectar amenazas de manera más efectiva. Especies como el Diplodocus y el Stegosaurus se reunían en grandes grupos, lo que facilitaba la protección de los miembros más vulnerables, como los jóvenes o los heridos. Estas manadas también brindarían un ambiente de aprendizaje, donde los individuos jóvenes podían observar y adaptar comportamientos útiles, desde la búsqueda de alimentos hasta estrategias defensivas. ¿Quién lo hubiera pensado? Los dinosaurios fueron los primeros en entender que juntos somos más fuertes. Los mecanismos de comunicación para la coordinación y la alerta temprana en dinosaurios como el Parasaurolophus evolucionaron en estructuras anatómicas especializadas, como su cresta hueca, que se cree que podía haber sido utilizada para emitir sonidos. Esta capacidad de señalización acústica habría permitido a los miembros de la manada alertarse entre sí sobre posibles amenazas y también mantener la cohesión del grupo, especialmente en situaciones de peligro. Además, los herbívoros probablemente utilizaron lenguaje corporal y señales visuales para transmitir intenciones o advertencias, contribuyendo a una mayor cohesión y eficacia entre sus interacciones. Nada como un buen grito de guerra para mantener la manada alerta. Aunque no todos los dinosaurios desarrollaron estas capacidades, aquellos que lograron establecer sistemas de señalización más avanzados tenían mayores probabilidades de supervivencia en un entorno lleno de depredadores. En cuanto a los depredadores, la cooperación evolucionó principalmente como una estrategia para la caza. Aunque no todos los dinosaurios carnívoros cazaban en grupo, existen indicios de que algunos, como el Deinonychus, pudieron haberlo hecho para capturar presas de gran tamaño. Se han encontrado restos de múltiples individuos junto a huesos de herbívoros más grandes, como el Tenotosaurus, lo cual sugiere una posible colaboración con la raza. Esta estrategia les permitía enfrentar presas que serían difíciles de capturar de forma individual, dividiendo el alimento entre los miembros del grupo y asegurando así la supervivencia de todos. La protección de los más jóvenes y vulnerables fue otra vez importante para la vida en manada. Los adultos en algunas especies herbívoras, como el Stegosaurus, empleaban tácticas defensivas activas para defender a sus crías y asegurar la supervivencia de la siguiente generación. En las manadas, los adultos podían posicionarse alrededor de los más jóvenes, creando una barrera protectora. Definitivamente un buen sistema de seguridad para los más pequeños. Finalmente, los cambios en la flora y en la distribución de recursos también afectaron a las dinámicas de los grupos. En tiempos de abundancia, las manadas podían ser más grandes y estables, mientras que en épocas de escasez, los grupos podían reducirse o disolverse temporalmente en busca de alimentos dispersos. En suma, la vida en grupo fue un momento fundamental que ayudó a muchas especies de dinosaurios a adaptarse y sobrevivir a lo largo de millones de años, brindándoles ventajas en defensa, caza y en protección de sus descendientes. En los buenos tiempos, todos se reúnen, pero en los malos, toca dispersarse a buscar comida. Pero la Tierra no era el único escenario de acción. Los mares y los cielos del Jurásico también tenían sus propios titanes. La evolución de las primeras aves durante el Jurásico marcó un hito en la historia de la vida en la Tierra. Este cambio transformador permitió que algunos dinosaurios desarrollaran la capacidad de volar y conquistar nuevos hábitats. Aunque el vuelo no fue la razón inicial para el desarrollo de las plumas, estas estructuras fueron adaptándose progresivamente para distintas funciones, hasta convertirse en una herramienta esencial para algunas especies. ¿Quién diría que las plumas empezaron como un accesorio de moda antes de ser para el vuelo? Uno de los representantes más conocidos de este cambio evolutivo es el Archaeopteryx, una criatura que combinaba rasgos de dinosaurios y ave.
Con plumas, dientes afilados y una cola similar a la de un reptil, este animal muestra la diversidad de adaptaciones en la transición hacia el vuelo. El Archaeopteryx podía planear y realizar vuelos cortos, aunque aún de manera limitada. Sin embargo, la aparición de las plumas se remonta a una época anterior, y probablemente su función inicial fue el aislamiento térmico, el camuflaje o la exhibición sexual. Solo más tarde se adaptaron para el planeo y vuelo activo en algunas especies. Imagínate una especie que no sabe si es un dinosaurio que intenta volar o un ave con un toque de dragón. Es todo un lío evolucionario. El desarrollo de habilidades para planear o volar permitió a estas especies que ocuparan nuevos nichos ecológicos. Con el tiempo, los dinosaurios emplumados encontraron su lugar en el mundo, disfrutando de una vista panorámica desde las alturas. Mientras los dinosaurios terrestres dominaban el suelo y los pterosaurios volaban en el cielo, estas primeras aves podían saltar de árbol en árbol, sobreviviendo en los lugares que eran prácticamente inalcanzables para otros animales. No tenían que competir con los dinosaurios más grandes y tenían el mundo a sus pies, o más bien a sus alas. El cambio en la flora del Jurásico tardío también influyó en la adaptación y evolución de estas especies. Con el surgimiento de plantas con flores, se diversificaron las fuentes de alimento y los hábitats. Las primeras aves y los dinosaurios emplumados podían acceder a alimentos más variados, como insectos, semillas y frutas, en las copas de los árboles o en áreas elevadas donde otras especies no competían tan activamente. Esto les permitió evitar a muchos depredadores y reducir la competencia por alimentos con otros dinosaurios. Comer en las alturas nunca fue tan conveniente. Es como tener el menú del día sin largas filas de competencia. Recientes descubrimientos fósiles han profundizado el conocimiento sobre la transición entre dinosaurios y aves, y han cuestionado algunas teorías antiguas sobre esta evolución. El hallazgo de especies como el Anchiornis, que presenta plumas en extremidades anteriores y posteriores, ha llevado a reconsiderar el papel de las plumas en el planeo y la adaptación de los miembros para el vuelo. Este fósil sugiere que el vuelo pudo haberse desarrollado en diferentes etapas y de formas diversas en varios linajes de dinosaurios emplumados. Además, el descubrimiento de fósiles bien preservados en China y otros lugares de Asia ha permitido a los científicos observar detalles de las plumas y la anatomía de estos primeros dinosaurios avianos con una precisión sin precedentes. Estos hallazgos han enriquecido la comprensión de la diversidad de formas y tamaños en las plumas, desde aquellas parecidas a las finas proyecciones hacia estructuras más complejas, como podrían haber ayudado a la estabilidad y maniobrabilidad en el aire. Estos descubrimientos han reforzado la idea de que el vuelo en aves evolucionó a través de varios experimentos evolutivos, algunos de los cuales culminaron en aves modernas. ¿Quién diría que los dinosaurios probaron tantas ideas hasta dar con el diseño perfecto para el vuelo? Es como si fueran los hermanos Wright patentando el primer avión. Un lugar interesante para ver de cerca el periodo Jurásico se encuentra en España, el Museo de los Dinosaurios en Salas de los Infantes, cerca de los yacimientos donde ya se han encontrado fósiles en sus entornos naturales. Se puede admirar restos de fósiles, clasificados técnicamente, y además explorar rutas señalizadas que te llevan a lugares donde se descubrieron, una visita imprescindible para seguir profundizando el conocimiento del Jurásico. Si ya lo conoces, por favor coméntanos, ¿qué te pareció? ¿Tienes otro sitio para recomendarnos? Te leemos en los comentarios. Pero el Jurásico no solo fue una era de reptiles en tierra y aire, el mar también escondía gigantes y depredadores formidables. Los océanos albergaban ecosistemas marinos complejos y dinámicos, donde diferentes especies desarrollaron estrategias únicas para dominar su entorno, desde los ágiles ictiosaurios hasta los formidables plesiosaurios. Cada grupo contribuyó a la diversidad de un ecosistema en constante cambio. Este periodo se desarrolló en un mundo en transformación, desde los últimos días de Pangea hasta la separación de Gondwana y Laurasia, lo que influyó directamente en las rutas migratorias y hábitats de los animales marinos. ¿Quién diría que el océano del Jurásico era una versión primitiva del parque temático de depredadores marinos? Los ictiosaurios, con su forma hidrodinámica similar a la de los delfines modernos, fueron algunos de los primeros en adaptarse a la vida en el océano. Eran veloces cazadores de peces y calamares, y desarrollaron la capacidad de parir en el agua, lo que eliminaba la necesidad de regresar a tierra. Este tipo de reproducción permitió que sus crías nacieran listas para nadar, una ventaja significativa en aguas plagadas de depredadores.
Las primeras especies de ictiosaurios habitaron los océanos en Pantalasa, en la región de lo que hoy es el norte de Alemania y Reino Unido. Se han encontrado grandes cantidades de fósiles. Parece que los ictiosaurios también eran fanáticos de las vacaciones en Europa. En el Jurásico Medio, los plesiosaurios, con sus largos cuellos y cuerpos hidrodinámicos, se especializaron en emboscar a sus presas desde las profundidades. Su agilidad en el agua y sus largas aletas les permitían realizar ataques sorpresivos. Estos depredadores aprovechaban el elemento sorpresa, adaptándose a una estrategia de caza que maximizaba sus habilidades de acecho en entornos de baja visibilidad. Dominaban prácticamente el mar de Tetis. Uno de los depredadores más importantes de los océanos jurásicos fue el Liopleurodon, que alcanzaba hasta 7 metros de longitud. Con un olfato excepcional y una mandíbula poderosa, este superpredador podía rastrear a sus presas desde grandes distancias. Su posición en la cúspide de la cadena trófica del Jurásico Medio lo convirtió en un elemento clave para regular las poblaciones de otras especies marinas. Imagina tener un olfato tan agudo que pudieras oler tu almuerzo a kilómetros de distancia. Eso es lo que hacía el Liopleurodon. Y con una mandíbula de temer, no necesitaba pedir pizza para la cena. El aumento de la competencia en el Jurásico tardío fue otro motor importante de la evolución marina. Los ecosistemas oceánicos se volvieron más complejos y las relaciones depredador-presa impulsaron cambios adaptativos entre los habitantes de los mares. En esos ecosistemas, los ictiosaurios y los plesiosaurios desempeñaban papeles críticos como depredadores de nivel superior, mientras que una abundancia de peces y cefalópodos soportaba a estas especies de gran tamaño. Parece que en los océanos jurásicos todo el mundo estaba intentando ser el más rápido o el más astuto, y los peces simplemente tenían que nadar rápido. Ahora ya hemos visto a los gigantes del aire, la tierra y el agua en el Jurásico, pero ¿qué pasó para que muchos de ellos desaparecieran? En la era mesozoica, el paso del Jurásico al Cretácico no fue repentino, sino una transición gradual en la que varios factores comenzaron a cambiar el equilibrio de los ecosistemas. Durante este cambio, el clima experimentó fluctuaciones significativas, con temperaturas variables en distintas regiones que afectaron a las especies que habitaban en ellas, impactaron la flora, que comenzó a diversificarse y adaptarse a las nuevas condiciones. A medida que las plantas evolucionaban, también lo hacían los herbívoros que dependían de ellas, generando una cadena de adaptación que alcanzó incluso a los grandes depredadores. La estabilidad que había caracterizado a los ecosistemas del Jurásico comenzó a ser reemplazada por la dinámica de cambio constante. Es como si de repente tu Wi-Fi comienza a fallar. Algo está cambiando, pero nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando. La tectónica de placas jugó un papel fundamental durante la transición. Los continentes que hasta entonces estaban relativamente unidos comenzaron a separarse, formando nuevos mares y fragmentando ecosistemas. Este fenómeno, conocido como deriva continental, dividió poblaciones de plantas y animales, creando barreras geográficas que impulsaron la aparición de especies únicas en cada región. Estos nuevos hábitats favorecieron la especialización, pero también obligaron a muchas especies a adaptarse o enfrentar la extinción. Un cambio fundamental de esta época fue el auge de las plantas con flores, las angiospermas, que introdujeron una nueva forma de alimento en el ecosistema. Esta abundancia de nuevas especies vegetales benefició a los herbívoros capaces de adaptarse de esta dieta, lo que transformó la estructura de las poblaciones animales y generó una competencia más intensa entre especies. Solo aquellos que lograron explotar estos nuevos recursos prosperaron, mientras que otros menos adaptables enfrentaron el riesgo de desaparecer. Es como cuando encuentras un nuevo restaurante que todos empiezan a visitar y de repente te das cuenta de que todos los demás también estaban esperando por algo más sabroso. Aunque el final del Jurásico no trajo consigo una extinción masiva como la que acabaría con los dinosaurios millones de años después, esta era dejó una huella profunda en el planeta. Los fósiles de estas criaturas nos permitieron observar su mundo y aprender sobre sus adaptaciones y las presiones ambientales que los moldearon. Reflexionar sobre su extinción y los cambios climáticos y ecológicos de esa época puede enseñarnos mucho sobre esta nueva propia relación con el medio ambiente. Las criaturas del Jurásico no pudieron prever ni controlar los cambios que enfrentaron, pero nosotros, al entender su historia, tenemos la oportunidad de aprender y quizás evitar un destino similar.
¿Quién hubiera dicho que los dinosaurios también pasaron por una crisis de extinción, como cuando la batería de tu teléfono se apaga justo cuando más la necesitas? Pero la historia y el conocimiento siempre están en movimiento. ¿Sabías que según las leyendas, los dragones eran criaturas poderosas, guardianes de la naturaleza y símbolos de la fuerza cósmica capaces de controlar los elementos? En la antigua China, los huesos de dinosaurios encontrados en la tierra eran considerados huesos de dragón y reverenciados por su tamaño. Se pensaban que los dragones, además de ser temibles, eran sabios y protectores del imperio, asociados con la buena fortuna. Los emperadores los veían como sus antepasados, lo que les confería poder celestial. Esta interpretación mitológica persistió hasta que la paleontología moderna identificó esos fósiles como dinosaurios extintos, pero la conexión entre dragones y dinosaurios sigue viva en la cultura popular. Con el inicio del Cretácico, los dinosaurios más conocidos como el Tiranosaurio Rex y el Triceratops empezarían a dominar, pero ¿qué otros cambios impactantes nos traerá este nuevo periodo? Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame qué fue lo que más te sorprendió, te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Estamos seguros que te va a fascinar. ¡Hasta la próxima!